Bueno, vamos a tener el tiempo de la predicación. La predicación es parte del culto, es el mensaje que el Señor trae para la iglesia y yo les quiero invitar para que ustedes se pongan sobre sus pies. Cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, nos ponemos de pie para diferenciar cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra del hombre. Entonces, cuando el Señor habla, nosotros, en reverencia a Él y a su palabra, nos ponemos de pie. Entonces, vamos a ir a Juan, capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 13. Y vamos a continuar leyendo hasta el 19. ¿Ya todos tienen la porción? Entonces yo les invito para que ustedes me acompañen en esta lectura. Vamos a leer. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, lo que nosotros hemos escuchado, a través de ella ha transformado nuestras vidas, nos ha permitido conocerte. Y hoy, Señor, nos hemos reunido precisamente para esto, Señor, para conocerte más, para que tú reveles qué es lo que hay en nuestro corazón, Señor Jesús. Por eso te pedimos que por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, tú nos des el entendimiento de tu palabra, que podamos entender el mensaje que tú traes para el día de hoy, y que mientras escuchamos este mensaje, nos miremos por medio de él como en un espejo, a cara descubierta, que podamos ser honestos con nosotros mismos y por supuesto contigo, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú traes para hoy, nosotros entendamos que es para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que por favor me uses. Señora, aquí estoy, Padre, como tu instrumento. Y te pido, Señor, que tú pongas tu palabra en mi pensamiento, en mi boca, y que lo que yo diga, Señor, en este lugar sea solamente lo que viene de tu Espíritu. Señor, gracias por el privilegio de poder, Señor, traer tu palabra. Gracias por el privilegio de servirte, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ahora puede tomar asiento, ponerse cómodo. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez han traicionado su confianza? ¿Alguna vez lo han defraudado a usted? Y pensemos por un momento, ¿cuál es el sentimiento que hay dentro de nosotros cuando esto pasa? Quizás sorpresa, porque no nos lo esperábamos, rabia, dolor, decepción, vacío, pero también una necesidad de entender por qué. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha traicionado la confianza de alguien? ¿Usted le ha fallado a alguien?
¿Usted ha defraudado a alguien? Y ahora piense qué sintió en ese momento. Y alguno de los sentimientos que recuerdo cuando he fallado, cuando he decepcionado a alguien, es que se siente vergüenza, se siente dolor. Hay una culpa dentro de nosotros y un remordimiento, como ese deseo de no haberlo hecho muchas veces. También el temor a perder una relación de amistad, de amor, cualquier tipo de relación. ¿Y qué consecuencia queda en una relación que ha sido quebrada por la traición? Se pierde la confianza, pero también hay un distanciamiento emocional y también físico. También reproches, quizás dentro de nuestro pensamiento. También resentimiento. La inseguridad de sí mismo, porque muchas veces cuando pasa eso nos sentimos inseguros, sentimos como una culpa. Y hoy quiero hablarles de este personaje tan común que cualquiera de nosotros podemos vernos reflejados en él, y es Pedro. Pedro fue llamado por el Señor. Un día que el Señor iba caminando por el mar de Galilea, se acercó a Pedro, se acercó a otros discípulos que estaban con él, y él tenía un problema. Había pasado toda la noche tratando de pescar y no lo había conseguido. Entonces el Señor le indicó que echara la red, y Pedro le dice al Señor: Señor, pero si toda la noche hemos estado pescando, más por tu palabra, yo lo haré. Y bueno, ya muchos conocemos qué pasó después, ¿no? La pesca milagrosa. Ciertamente él deja todo lo que tenía cuando Jesús lo invita a seguirle. Dice que los que estaban con él también, dejando sus redes al instante, le siguieron. Y empieza esta gran aventura. Pero antes de eso, cuando él ve esa pesca milagrosa, él se arrodilla delante del Señor y dice: apártate de mí, porque soy pecador. Él reconoce que ese hombre que está frente a él no puede ser un hombre cualquiera. Es un hombre que viene de Dios, por lo cual él tiene que arrodillarse y reconocerlo. Cuando Jesús lo ve en esta actitud, le dice a Pedro: no temas. ¿Por qué le dice a Pedro que no tema? Pues porque él tiene temor de estar frente al Señor y entender que él es pecador. Pero Jesús le dijo: no temas, porque yo te haré pescador de hombres. Pedro empieza a caminar con el Señor y vemos una escena donde Pedro está con los discípulos y está el mar agitado. Hay una tormenta fuerte. Ellos sienten miedo. Y Pedro, cuando reconoce que es el Señor, hizo lo que ninguno hizo. Fue osado y le dijo al Señor: bueno, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el mar. Y hemos escuchado, ¿no?, que Pedro caminó sobre el mar. Entonces ahí vemos como las características de Pedro, y por eso le digo que muchas de nosotros podemos identificarnos con él. Él fue uno de los que le dijo al Señor: bueno, Señor, ¿cuántas veces es que yo debo perdonar al que me haga daño? Y el Señor le contesta: pues hasta 70 veces 7, o sea, hasta que te acostumbres a perdonar. También él fue capaz de decirle al Señor: nosotros lo hemos dejado todo por ti, Señor, ¿y qué es lo que vamos a recibir a cambio? Y el Señor contestó su pregunta. El Señor le dijo: pues todo aquel que haya dejado padre, madre, casas, lo que sea por mí, tendrá multiplicado. El Señor se lo dará en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Entonces, hay una pregunta muy importante que el Señor le hace a los discípulos y les dice: bueno, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? A lo cual ellos dicen: bueno, pues unas personas piensan que tú eres Elías, otras personas dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen hasta que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le hace la pregunta a los discípulos y hoy a usted y a mí: ¿y quién dice ustedes que soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro le contesta sin dudarlo:
sin pensarlo dos veces como era habitual en él. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no vino de ti, sino que te lo reveló mi Padre. Entonces, Pedro estuvo con Jesús aproximadamente 3 años. Vio el poder de Dios manifestarse a través del perdón de los pecados. Ningún hombre podía perdonar pecados, pero Jesús demostró que Él podía perdonar pecadores, porque traía sanidad y traía liberación. Y el Señor tenía un círculo muy íntimo al lado de Él, y dentro de ese círculo íntimo estaba Jacobo, Juan y Pedro. Ellos presenciaron cosas maravillosas del Señor. Nosotros los que estamos aquí somos personas, la mayoría antiguos, conocemos la palabra y sabemos que Jesús un día subió al monte y allí se transfiguró. Ellos vieron la gloria del Señor y vieron que se apareció Elías, que se apareció Moisés. Y Pedro, como siempre, le dijo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Preparamos 3 enramadas pues para que ellos puedan estar con nosotros? Entonces, bueno, el Señor como que siempre le decía a Pedro, usted siempre pensando en las cosas de acá, usted siempre pensando en eso, no puede pensar en algo espiritual, pero ese era Pedro y así somos muchos. Entonces Pedro tuvo el privilegio de escuchar esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. También Pedro acompañó al Señor cuando la hija de Jairo murió. Estuvo también con Jacobo y con Juan en esa resurrección. Pedro compartió el día a día con Jesús hasta formar una relación cercana, estrecha. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una relación con Jesús cercana y estrecha? Compartiendo día a día con Él. Y a partir del capítulo 13 de Juan, ya estamos terminando Juan, nosotros vimos cómo el Señor empezó a darle a los discípulos sus últimas palabras, sus últimas instrucciones. Y Jesús ora por ellos también, pero también organiza una última cena con ellos. Como hoy tenemos una cena con el Señor, la cual vamos a compartir todos. Dice que en esa cena Él lava los pies de los discípulos y les anuncia que uno de ellos le iba a entregar. Pero note usted que todos estuvieron en la cena del Señor, que todos comieron el pan, que todos bebieron la copa. Judas, quien le iba a entregar, compartió la cena con el Señor. Pedro también compartió la cena con el Señor. Y el Señor le dice a ellos también, todos ustedes me van a abandonar. Pero me gustaría que fuéramos ahí a Mateo, capítulo 26, y vamos a recordar un poco esa última noche, esa última cena. Mateo 26, vamos a leer desde el versículo 31. Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, aquí Pedro le está diciendo al Señor, Señor, tú podrás decir lo que quieras, pero yo te aseguro a ti, Señor, que si yo tengo que ir inclusive hasta la muerte, yo voy a ir contigo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 41. Le dice Jesús a ellos, velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? La carne es débil. Entonces, ¿de qué tentación les está hablando aquí Jesús? Pues está él en la cena con ellos y les dice, todos ustedes me van a abandonar. Entonces, ellos iban a ser tentados ¿a qué? A abandonar al Señor. Pero también le dice a Pedro, tú me vas a negar. O sea que la tentación a la que se iba a enfrentar era negar al Señor. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro podría evitar la tentación? ¿Él podía evitar ser tentado? Bueno, miremos lo que dice la palabra. Ahí atrasito, en Mateo 22, en el versículo 31, perdón, Mateo no, Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no seas zarandeado, para que evites la prueba. ¿Dice así? Dice, yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿Pedro podía evitar la tentación? No, él iba a ser sometido a prueba. ¿Usted puede evitar la tentación? No, vamos a ser probados, es necesario, porque cuando somos probados es cuando realmente sale lo que hay de nuestro corazón. El Señor no necesita probarnos para conocer qué hay en nuestro corazón. Somos nosotros los que necesitamos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y claro, como Satanás lo sabe, él lo pidió. Yo me lo pido, yo lo quiero zarandear, como a trigo. ¿Y cómo se zarandeaba el trigo? Se cogía como una cosita, como una bandejita redonda, y se cogía ese trigo y se le hacía duro, ¿cierto? Y luego se soplaba hasta que salía como toda esa basurita para que quedara el grano. Pues así usted y yo muchas veces hemos sido zarandeados. Y en el Padre Nuestro que decimos, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de quién? Del maligno, ¿sí? Entonces, ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Nosotros podemos evitar caer en tentación? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a leer Mateo 26, 41. Lo que el Señor les había dicho, ¿cierto? Dice que el Señor, que Pedro y todos empezaron a ponerse muy tristes, a angustiarse en gran manera. El Señor les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice, vengan, velen conmigo. Entonces, miremos lo que dice el versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo entonces podemos evitar caer en tentación? Velando y orando. Aquí es donde usted se puede preguntar, ¿por qué estoy cayendo tanto en tentación? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que si estamos orando? ¿Será que estamos vigilando? Que eso es lo que significa velar. ¿Estaremos vigilando? ¿Estaremos orando? ¿O no? Eso estamos cediendo a la tentación. Pues porque como el Señor nos perdona, como Él es tan misericordioso, hemos perdido el temor a Dios, iglesia. Ya no tenemos temor de pecar. Entonces, efectivamente, como el Señor le había dicho a Pedro, Pedro cayó en la tentación. Dice que cuando Jesús fue a mirarlos, el Señor se fue allá angustiado a orar, y cuando fue a mirarlos, ellos estaban dormidos. Como muchos a veces nos dormimos en el culto, o nos dormimos, ¿sí? Entonces, Pedro cae en la tentación y niega al Señor con todo su ser. Y vamos a ver con ese ímpetu que niega al Señor. Mateo 26,
69. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo hablaba Pedro? Pues como Jesús, porque no es que él se la pasaba con Jesús y el que anda entre la miel algo se le pega. Él andaba con Jesús. Y aquí preguntémonos, ¿será que nosotros, la gente nos puede identificar por la manera como hablamos? ¿Será que la gente puede decir, esta persona habla diferente? Esta persona no es de este mundo, no parece de este mundo. ¿Sí? Entonces él comenzó, para que le creyeran, comenzó a maldecir. Y juró: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Dice en otro evangelio que cuando él negó al Señor, el Señor lo miró desde donde estaba. Y cuando él vio la mirada de Jesús, lloró amargamente. Le había fallado a su amigo, le había fallado al Señor. Y miren, Pedro no mentía al decir que su intención era morir por el Señor. Si fuera necesario, de verdad él quería morir por el Señor. Hasta cuando vienen a arrestar a Jesús, dice que él sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro confiaba en sí mismo. Él dijo: Yo estoy seguro de que yo no voy a negar al Señor. Yo estoy seguro de que si voy a la cárcel, no me importa. Yo voy por mi amigo, yo voy por el Señor, porque lo amo. Pero como dijo el Señor, su carne era débil, pero él confiaba en él. En esta última cena, Jesús les dijo que todos serían dispersados, pero que después de que él resucitara, iría a verlos a Galilea. Galilea era el lugar donde Jesús llamó a sus primeros discípulos, lo que leímos al principio, llamó a Pedro allí en el mar de Galilea. Pero también era el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Nosotros vemos que Jesús hace muchos viajes, pero siempre llega a Galilea, siempre se reúne allí con los discípulos. Y Galilea era el hogar de judíos y gentiles. Y quiero que veamos un versículo que nos compete a nosotros, Mateo 28, 19, 20. Que vale la pena que lo leamos. Dice, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a ser posible esto? Ya no iban a ir solamente a los judíos, ahora irían también a todas las naciones, a los gentiles. Cuando el Señor resucita, Pedro está con ese sentimiento, ¿no? Como lo veíamos, cómo nos sentimos cuando nosotros le fallamos a alguien. Siente vergüenza, se siente culpable. Imagínese, o sea, no le está fallando a una persona, le está fallando al Señor. Y Pedro decide volver otra vez a pescar. Dice, me voy a pescar. O sea, da un paso atrás. No soy digno. Voy a volver a ser un pescador. Para eso es lo que sirvo.
Para eso nací yo, para ser un pescador. Y otros discípulos dicen, bueno, lo siguieron, porque aquí nos damos cuenta que Pedro era como un líder dentro del grupo. Entonces ellos siguen a Pedro. Dice que esa noche duraron toda la noche en esa tarea sin conseguir nada. ¿Les parece conocido ese momento? Dice que al amanecer a lo lejos ven a un hombre que les pide algo de comer. Ellos no tienen nada, porque toda la noche habían estado tratando de pescar, pero no habían conseguido nada. Entonces, ese hombre les dice, echen la red a la derecha. Y vuelve a ocurrir el milagro de la pesca milagrosa, como aquel día cuando Jesús llamó a Pedro. Juan le dice a Pedro, es el Señor. O sea, esto solamente lo podía haber hecho el Señor Jesús. Y Pedro se lanza al agua, quizás para llegar más rápido, porque como ellos iban en la barca y con esa barca llena de peces, quizás él iba a llegar más rápido así. Entonces dice que se pone la ropa y se va nadando hacia donde el Señor. Y al llegar a la orilla hay unas brasas puestas y un pez encima de esas brasas y pan. El Señor había preparado una cena. Y Jesús quería compartir con ellos, pero en esta oportunidad el Señor tenía un propósito diferente a la última vez que cenó con ellos. El Señor necesitaba restaurar una relación rota. Y yo no sé si hoy usted tiene una relación rota con el Señor o con la iglesia o con su hermano, no lo sé. Y vamos ahora vamos a la prédica. Juan capítulo 21. Yo le voy a pedir a usted que si usted tiene una versión diferente como la Nueva Traducción Viviente o Palabra de Dios para Todo, la liste, porque vamos a entender un poco más esta porción. Pedro había negado al Señor. Y antes de leer esta porción, quiero contarles que la Biblia fue escrita en un idioma griego de la época de Jesús. Para que la Biblia pudiera llegar hoy y nosotros pudiéramos leerla, se necesitó que hubiera un traductor. Pero a veces los traductores se quedan cortos en algunas cosas. Por eso nosotros debemos de tratar de ir al original. ¿Qué significan las palabras? Y van a ver por qué. En la Biblia hay dos tipos de amor. En griego hay un amor que es el amor ágape. Ese amor ágape es un amor divino, o sea, un amor que viene de Dios. Ese amor se caracteriza por ser un amor incondicional, pero un amor también sacrificial. También existe otro tipo de amor y es el amor filos o fileo. Ese amor es el amor de amistad, es un amor afectuoso, pero humano, no es divino. Y ahora, entendiendo eso, vamos a hacernos una pregunta. ¿Jesús tuvo un amor sacrificial? El ministro leía Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo dio Dios a Jesús? ¿Cómo lo entregó? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Dio su vida, entregó su vida. Jesús también nos da el significado de lo que significa ese amor, porque él dijo en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No es solo sentir afecto, no es solo decir, ay, yo te quiero, yo te amo. No es solamente decirle una palabra, es estar dispuesto a entregarlo todo por esa persona. ¿Y Pedro tuvo un amor sacrificial? No, Pedro lo negó, no le alcanzó. Ahora el Señor le dice a Pedro, Juan 21, 15.
Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, si es un amor sacrificial, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, ¿tú darías la vida por mí? ¿Qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes ¿qué dice la versión actual? Tú sabes que te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿se acuerda lo que Pedro le dijo al Señor? Aunque todos te negaren, aunque todos eran los discípulos, los otros discípulos, yo jamás lo haría. Él le dice al Señor que él iría aún hasta la muerte por él. O sea, él está diciendo, Señor, yo te agape. Pedro quería amar al Señor con esa clase de amor y aún lo intentó en su carne. Pero ¿qué le responde Pedro al darse cuenta que no le alcanzó? Señor, tú sabes que te quiero. O sea, tú sabes que yo solamente tengo afecto por ti. Te quiero, pero no te amo. Y el Señor a esa respuesta que le dice a Pedro, Pedro, entonces si tú solamente me quieres, si solamente sientes afecto por mí, apacienta mis corderos. ¿Qué significa los corderos? Pues los corderitos son los que recién han nacido, ¿no? Son los nuevos creyentes, los pequeñitos, los frágiles, los inmaduros, que requieren mayor protección. Y como niños recién nacidos, pues necesitan la leche espiritual, necesitan el ABC. Entonces, si usted siente afecto por el Señor, ¿qué le dice el Señor? ¿Cómo usted le puede demostrar al Señor que por lo menos siente afecto por Él? Cuide los corderitos. Pero muchas veces nosotros no cuidamos los corderitos, somos indiferentes, no tenemos paciencia. Y Jesús le da un mandato a Pedro, eso es un mandato, dice apacienta, o sea, alimenta, nutre, cuide constantemente hasta que crezcan sanos esos corderitos. Ahora yo le hago esa pregunta, ¿será que eso el Señor se lo está mandando solamente al pastor de la iglesia? A todo aquel que por lo menos siente afecto por el Señor. Por segunda vez el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? O sea, Pedro, ¿tú darías la vida por mí? Y a Pedro le quedó muy claro que él no era diferente a los demás discípulos, que él era muy débil y que estaba en la condición de sus hermanos, que él también fallaba. Y le contesta al Señor, Señor, tú sabes que solamente siento afecto por ti, que no podría dar la vida por ti. Muchas veces nosotros nos creemos muy fuertes y muchas veces tenemos la actitud de Pedro y decimos, uy, no, yo sí estoy muy bien, yo escuché esa prédica y de verdad que yo evaluándome, no, yo soy muy buena gente. Más que estos, sí, tenemos que hoy ser honestos con el Señor. Y muchas veces decimos, esa prédica no es para mí, esa prédica le caería muy bien a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, esa prédica es para tal persona. Hoy el Señor está predicando para esa persona. Y si no ha entendido, que lo entienda, que es para esa persona. Pero aquí Pedro ya, o sea, le tocó rendirse y decirle, Señor, tú sabes que yo solamente te quiero. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, entonces pastorea mis ovejas. Ya no dice corderos, sino que dice ovejas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que las ovejas son los maduros, los adultos, los que están afirmados en la fe, los que además de alimento necesitan guía y protección ante las enseñanzas, que ya no pueden, que ya ellos pueden ver pastos diferentes. Ya ellos pueden ir como tratando de ir solitos a buscar esos pastos que pueden desviarlos y llevarlos hacia los lobos, hacia las malas doctrinas. Pero si nosotros tenemos afecto por el Señor nos mandó, pastorea. O sea, eso implica disciplina. Leíamos en el Salmo 23,
Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces el cayado es como un bastoncito que tiene una cosita redonda, y con ese cayado el pastor, cuando la oveja se va a desviar, la coge y la jala, pero con esa vara, ¡ta!, le da su palazo, la disciplina. Nosotros estamos llamados a disciplinar a la iglesia. ¿O ustedes creen que el Señor se va a aparecer acá con el cayado y le va a hacer a usted así? El hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Y nosotros estamos llamados a exhortar a la iglesia. Nosotros estamos llamados a disciplinar a la iglesia. Porque Pedro escribe: sujétense a sus pastores, porque ellos velan por sus almas como quien han de dar cuentas. Entonces, hermano, déjese pastorear, déjese disciplinar, deje usar el callado, no se ponga bravo. Cuando el pastor, que está preocupado por su alma, le da una exhortación, lo disciplina, le dice: no, así no son las cosas, así no se comportan los hijos de Dios, así no nos debemos comportar en la iglesia. Pero nosotros nos estamos comportando como niños inmaduros, que no se nos puede decir nada porque entonces no, me voy de esa iglesia. ¿Qué le pasa a ese pastor? Porque se mete en mi vida privada. A mí no me vengan a decir, yo estoy muy viejo como para que me vengan a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero hermano, si usted está dentro del redil, usted debe dejarse disciplinar. Porque el Señor ha puesto en las iglesias pastores para que administren. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque el Señor le dice a Pedro: cuida mis ovejas. Leíamos en el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Él es el príncipe de los pastores. Quiere decir que Él tiene unos pastores que tienen cada redil para cuidar a las ovejas. Entonces, por favor, entienda que amamos al Señor y que tenemos el deber de pastorear las ovejas. Entonces, el Señor, por tercera vez, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y por tercera vez, y por última vez, el Señor le dice a Pedro. Vamos a leerlo en otra versión. Versículo 17. Simón, hijo de Jonás, ¿qué dice la Nueva Traducción Viviente? ¿Me quieres? ¿Sí ven por qué ahora entendemos por qué Pedro se puso tan triste? Porque el Señor le dijo: Pedro, ¿sientes afecto por mí? El Señor le está diciendo a Pedro: yo sé, Pedro, yo lo sé, que solamente me puedes querer. Y está bien, yo acepto ese amor. Pedro fue humilde. Por fin, después de 3 años, por fin Pedro es humilde y agacha la cabeza. Aceptó su debilidad como ser humano. Y le dice al Señor: tú sabes que solo puedo quererte, que no soy capaz de dar la vida por ti. Sé que tú lo sabes, Jesús, y eso me entristece, porque en mi amor débil y humano solamente te puedo querer. Pero no me alcanza, Señor, para dar la vida por ti. Y usted debe ser honesto hoy con el Señor y decirle: Señor, no me alcanza la vida, no me alcanza esta carne. Te he fallado, te fallo, le he fallado a los demás. Tengo un amor débil, Señor. Y el Señor, ante esa honestidad de Pedro, le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo a este pescador de peces un día que lo haría pescador de hombres. Y hemos leído que el llamamiento y los dones son irrevocables, que el Señor no viene para condenarnos ni para quitarnos lo que un día Él nos entregó. El Señor viene a decirle a Pedro y nos viene a decir a nosotros que Él nos ama verdaderamente con un amor incondicional, no dependiendo de nuestra debilidad. Porque la palabra del Señor dice que cuando somos débiles, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad.
Pero lo más importante, iglesia, es que nosotros, así como ese hombre que quiere salir del alcoholismo y de la drogadicción, siempre hemos escuchado que lo primero que tiene que hacer esa persona es reconocer. Y quiero decirles algo, reconocer el pecado es lo que nos manda a nosotros el Señor. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero el Señor está cansado de que nosotros confesemos y confesemos y confesemos y confesemos el pecado, pero nos mantengamos en el pecado. El Señor quiere que nosotros nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la maldad, porque entonces alcanzaremos misericordia. ¿Usted quiere la misericordia de Dios? ¿Usted necesita la misericordia de Dios? Hay dos cosas que tenemos que hacer: confesar el pecado, ser honestos, pero también tenemos que apartarnos para alcanzar misericordia. En este punto estaba por empezar el periodo de la iglesia primitiva y Pedro sería el responsable de cuidar de ella como pastor, no como el dueño del rebaño. Él solo sería y fue un administrador del rebaño que le pertenece a Jesús. Porque, como lo decíamos, el Señor dice, mis corderos, mi rebaño. Y vamos a leer el versículo 18 y el 19 de Juan. Le dice el Señor a Pedro, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Bueno, para muchos de pronto no podemos entender qué significa ceñir, o lo vamos a recordar. Ceñirse es que esa túnica que ellos usaban se convirtiera en una falda pantalón, ¿sí? Como esta. Pero para hacer eso, ellos tenían que llevar la parte de abajo hacia la cintura y con un cinto que ellos tenían, amarrarlo. ¿Eso para qué lo hacían? Para prepararse para ir a la batalla, para correr, para prepararse para ir a sembrar, para ir a trabajar, porque pues eso incomodaba. Entonces el Señor le dice a Pedro, cuando eras joven, pues tú mismo lo hacías, dependías de ti mismo. Ahora vendrá otro y tú dependerás de ese otro. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Porque el Señor le dijo a ellos, ustedes no se vayan de aquí, esperen a que venga la promesa del Padre, la promesa que hizo desde Abraham, el Espíritu Santo. Y dice, ese otro, el Espíritu Santo, te va a llevar donde no querías, porque ahora tu deseo no será tu deseo será del Señor. Cuando Adán y Eva cometen pues el pecado de desobediencia ante el Señor, Él le dice a la mujer, ahora tu deseo será de tu marido. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa del Señor y nuestro deseo ahora es de Él. Y estas palabras le dijo a Pedro, dándole a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. ¿Se puede glorificar al Señor con la muerte? Pues acá dice que Él iba a glorificar a Dios. Y dice la historia paralela a la Biblia que Pedro murió crucificado. Esa caña débil, ese hombre débil, con miedo, ese hombre que había negado a Jesús frente a unas criadas que no le podían hacer nada. Ese Pedro murió crucificado. Y cuando iba a morir en esa cruz dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Y lo clavaron en la cruz boca abajo. Pedro había cambiado. Algo había pasado en él. No habían sido... Durante esos 3 años Pedro no había podido cambiar, pero vino ese otro, el Espíritu Santo,
y le dio las fuerzas para que él pudiera hacer lo que tanto anhelaba, dar la vida por el Señor. ¿Podemos dar la vida por el Señor? No en nuestras fuerzas, solamente por el Espíritu Santo. Pero el Señor les dijo a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Y es lo que el Señor nos dice hoy. A la iglesia le falta velar, a la iglesia le falta orar, a la iglesia le falta permanecer con el Señor. ¿Y sabe qué? La iglesia se está volviendo una iglesia religiosa, una iglesia que cambió de religión, que viene y cumple un rito y se va y ya. Decía Anita en una predicación de mujeres: tenemos a Jesús como un amigo con derechos. Vengo, tengo unos besitos con él, hasta me acuesto con él, pero hasta ahí. Amigos con derechos, no más. Y el Señor requiere de una iglesia que realmente se entregue a Él como esposa. Y el Señor le dice a la iglesia: cuide las ovejas, cuide los corderos. Ahora yo le pido que usted mire a su prójimo. ¿Sí? Mire ahí a su próximo. Mira a este prójimo. Mira al pastor de la iglesia. Él también es oveja. Y todos nos debemos cuidar los unos a los otros, porque todos somos iguales. Somos ovejas todos y hay un pastor. Y el Señor le dice a la iglesia, a cada uno de nosotros, que entreguen todo, que entreguen la vida. Pero quiero decirles, hermanos, que si nosotros no somos capaces de entregar un día como hoy al Señor, si a nosotros nos puede más la pereza, si a nosotros nos puede más las ocupaciones, pues no diga usted que usted sería capaz de dar la vida por el Señor, porque si usted no es capaz de traer un diezmo, una ofrenda a la iglesia para que el reino de los cielos se extienda obedeciendo al mandato de Dios, no diga que usted es capaz de dar la vida por el Señor. Si usted no pone su vida al servicio del Señor, porque usted no, a mí me da miedo. Pues claro, hermano, es que esto le da miedo a todos. ¿Ustedes creen que yo no tengo miedo de estar aquí? ¿Ustedes creen que a mí no me dan nervios? Anoche no pude dormir. Estoy hablándoles a ustedes y mis manos tiemblan. Esto no es fácil, hermanos. No es fácil salir a la calle a predicar el evangelio. No es fácil madrugar y estar aquí a las 8 de la mañana porque la carne es débil. Pero si usted no es capaz de hacer eso, no se engañe. Usted no es capaz de dar la vida por el Señor. Y el Señor lo sabe. Él sabía lo que había en el corazón de Pedro. Y el Señor sí viene a reprender a su iglesia como buen pastor, porque lo leímos en el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y no está hablando de plata. Está hablando de reprensión, está hablando de disciplina, está hablando de cuidado, está hablando de llamado, está hablando de muchas cosas que son espirituales. Y Él dice que delante de todos los enemigos de nuestra alma, Él ha preparado una mesa. Porque el Señor sí necesita exhortar la iglesia, sí necesita ser el pastor de la iglesia. Pero usted se ha conformado, estos medios uno no sabe a veces si son una bendición o no son una bendición. Usted se ha conformado, no, yo me conecto por internet. ¿Y dónde está la comunión con los hermanos? ¿Dónde está el venir aquí y darse cuenta cómo está su hermano? Acá el Señor está diciendo, si usted solamente me quiere, si usted solamente siente afecto por mí, oiga, por lo menos cuide a las ovejas del Señor. Vaya a la congregación y dése cuenta cómo está la iglesia. Porque esta responsabilidad no es para nosotros solamente, esta responsabilidad es para toda la iglesia. Así como cuidar estas paredes que nos sirven para congregarnos, así como es para sostener la obra con lo que el Señor nos ha dado. Y quiero decirles, hermanos, con tristeza, con temor y temblor, que esta iglesia
carece de necesidad económica. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos mezquinos con el Señor. Porque aquí muchas veces estamos como si la iglesia tuviera que estar mendigando, no tenemos para el arriendo. Entonces avisémosle a todos a ver si hacemos una vaca. No, hermano. Usted y yo tenemos una responsabilidad con el Señor y aquí todos los que estamos somos maduros en la fe. Nosotros somos corderos del Señor. Nosotros no somos unas ovejitas recién nacidos. ¿Cuánto llevamos nosotros en la iglesia? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo lleva usted congregándose aquí? Y qué pena por las personas invitadas. Pero esto se tiene que hablar. Créanme, no lo tenía planeado. Pero el Señor necesita exhortar la iglesia. Y usted necesita ceñirse varonilmente y aceptar la reprensión del Señor. Entonces, hermanos, congregarse no es una opción, es el mandato del Señor. El Señor nos dijo, congréguense. ¿Para qué? Porque somos un cuerpo, no podemos estar separados. La semana pasada hablábamos que en la iglesia hay ídolos, pues precisamente esos son los ídolos que hay en la iglesia. Nos puede más la pereza, nos puede más el tener que trabajar y conseguir porque nosotros no confiamos en el Señor. Decimos, el Señor proveerá, pero, ¡ay, no, Dios mío! Tengo que trabajar el domingo porque si no, me voy a morir de hambre. ¿Esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor? ¿Confiamos o no confiamos en el Señor? Pero ¿saben qué, iglesia? Como decíamos al inicio, nosotros hemos fallado y nos han fallado. No basta con el sentimiento, hermano. Si usted está arrepentido, actúe. Es hora de que como iglesia actuemos. El Señor Jesús sí reprendió a Pedro. No le dijo, ay, tranquilo, no ha pasado nada. Le recordó lo que él había hecho. Pero el Señor le dio una oportunidad a Pedro. El Señor le está dando una oportunidad a usted y a mí el día de hoy, de que volvamos a empezar. ¿Recuerdan que cuando Jesús iba por el mar de Galilea y se encontró con Pedro? Lo recogió. Y una vez más, también en el mar de Tiberias que queda en Galilea, el Señor se está apareciendo a Pedro para decirle que lo va a restaurar y que lo va a poner en el lugar donde prometió que le iba a poner. Porque Dios no tiene rencor, porque el Señor nos ama. Y mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Y nosotros hoy estamos en una celebración muy importante. Es la celebración de la Cena del Señor. ¿Ven por qué es tan importante la cena? ¿Ven por qué es tan importante que nos reunamos como hermanos? El Señor se reunió con todos y en esa reunión restauró a Pedro. Y en esta reunión el Señor nos quiere restaurar. Allí donde usted está, tenga un tiempo con el Señor. Reconozca delante de Dios si usted jamás había escuchado la palabra, si usted jamás había escuchado una predicación como esta. Sepa que como el Señor llamó a Pedro, lo está llamando hoy a usted, para que usted cumpla un propósito en esta tierra, para que usted sea pescador de hombres. Lo que más ama el Señor son las almas, por eso se entregó por ellas. Y eso que Él ama tanto, lo ha confiado en nuestras manos. El Señor confía en nosotros y Él es merecedor de que confiemos en Él. Imagínense si Él confía en nosotros siendo malos, cuánto más nosotros deberíamos de confiar en el Señor y dejar de tener miedo. Entonces allí donde usted está, hable con el Señor. Hable, incline su cabeza, hable con Él y dígale, Señor, yo reconozco que yo he fallado. No mire al que está al lado. Cerrada la puerta, entre al lugar. Allá es el lugar secreto. Y cerrada la puerta, hable con el Padre.
Nuestro Padre no viene para condenarnos. Él viene para que nosotros seamos salvos por medio de Él. Y por eso nos ha traído su palabra. Para que nosotros podamos reflejarnos en esa palabra y podamos decirle al Señor, Señor, he fallado.